inversiones. Ese es el título que le he puesto. No vamos a hablar sobre invertir, sobre bolsa, ¿no? Pero sí que vamos a hablar sobre que nosotros tenemos ciertos recursos y con nuestras inversiones podemos hacer crecer el reino de Dios o el reino de las tinieblas, tanto dentro nuestro interior, en nuestra vida, como en nuestro alrededor, en toda la gente que nos rodea, en toda la gente con la que hablamos, con la que influimos, con la que vamos a comprar, en cualquier momento en el que estemos. Y quería tener aquí, os he puesto ahí, vale, los recursos, ¿no? Entonces tenemos recursos no materiales, como el tiempo, los pensamientos, las acciones, las palabras, las oraciones, los puntos de vista, las decisiones que tomamos. Y ahora con los textos que voy a usar, yo pensaba que la anciana Tune me iba a quitar la prédica. Luego las canciones también casi me la quitan. Y bueno, ahí también tenemos los recursos materiales. Nuestro cuerpo, nuestro dinero, nuestro coche, nuestro teléfono, nuestra televisión, nuestro ordenador. Todo lo que podemos tocar, que tenemos, también son recursos que podemos utilizar para hacer avanzar el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Nosotros somos los que decidimos qué es lo que alimentamos, qué es a lo que contribuimos, en qué invertimos. Y voy a contar la historia de Saúl y David. En esta historia hay dos personajes principales. Uno es Saúl y él tenía los mismos recursos que David, los recursos no materiales. La historia de ellos empieza pues, en 1 Samuel. En 1 Samuel 15 es cuando empiezan a tener una relación, digamos, ¿no? En el 15 el rey Saúl empieza a desobedecer a Dios. Dios le ordena a través del profeta Saúl que vaya a una tierra y haga ciertas cosas y él, bueno, obedece en el 70%. A partir de ahí, en solo 4 capítulos, del 15 al 19, pasa una serie de cosas y he puesto unos textos aquí. Dice, Samuel 18, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mira la intención, ¿no? Era para recibir al rey Saúl. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y luego el versículo 14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Si volvemos aquí, en esos capítulos es cuando Saúl, después de la desobediencia, empieza a sentir celos de David, así lo dice el versículo, que empieza a sentirse celoso. Entonces, ¿qué hace? Empieza a invertir sus pensamientos en esa clase, en esa fuente, ¿no? En los celos, en la envidia, en el que lo están recibiendo a él cuando llega a la ciudad, pero él lo que él se fija es que dicen que a David le dieron 10.000, en vez de fijarse en que lo que están haciendo es recibirlo a él, que es el rey. También él sabía que David era el ungido para ser el próximo rey después de él. Entonces, realmente ahí es su decisión de enfocarse en los celos, de enfocarse en el reino de las tinieblas, en lugar de enfocarse en voy a reinar lo mejor posible para dejarle
a David un legado, dejar algo que cuando David reine pueda hablar de mí, pueda decir lo que le ayudé, en lo que glorifiqué a Dios, en edificar el reino de Dios. Después de eso empezó a perseguir a David, empezó a buscarlo y David tuvo que huir porque intentó matarlo varias veces. Le tiró una lanza cuando estaba David tocando el arpa y tal, y le tiró una lanza para intentar matarlo 2 o 3 veces. Al final, por parte de Saúl intenta suicidarse y le pide a su escudero, le dice que le clave la espada, y el escudero le dice que no. Y entonces él coge su espada, se apoya y se clava en ella, con la mala suerte de que no muere. Está ahí, se clava la espada y está sufriendo durante mucho tiempo hasta que pasa uno por ahí y le dice que le mate, por favor, porque se ha clavado la espada y no muere, no está agonizando. Entonces lo mata. ¿Qué pasa con Saúl ahí? Sus inversiones de tiempo, de recursos, de dedicación, de todo lo que él tenía, terminan en él, acabaron ahí. Saúl murió y ahí terminó todo. En cambio, David, a pesar de que el rey lo estaba persiguiendo, a pesar de que el rey quería matarlo, y él vivía en el templo con el rey, le obedece, es obediente, es el mejor soldado del rey. Como decían las canciones, mata a 10.000, mató a Goliat y era el jefe de los ejércitos de Saúl. Aunque Saúl no lo quería matarlo, quería lo peor para él, él siguió dándole la obediencia. Él siguió siendo un siervo, perdonó. ¿Por qué? Porque David después tuvo ocasión de matar a Saúl 2 veces, sin que nadie se enterara ni siquiera. Y no decidió hacerlo, teniendo el poder para ello. Sino que al revés, le dio honra. Cuando después Saúl se suicida y David se entera de que otro hombre lo ha matado porque él se lo ha pedido, David se enfada con ese hombre y le dice: «¿Te has atrevido a asesinar al ungido de Jehová?», le dice, aunque ese ungido estaba persiguiéndolo a él. Y lo honra, hace un gran evento así como para conmemorar que el rey de Israel, Saúl, había muerto. Entonces él después se hace rey, tiene un reinado de 40 y pico años, es un rey muy querido en todo Israel y tiene un gran reinado, ¿no? Tiene hijos y pasa por una serie de acontecimientos en todo su reinado en los que las inversiones que él decide hacer no son centrarse ni enfocarse en lo que ha pasado. No se está enfocando en que a él lo intentaron matar o en las malas situaciones que está pasando durante su reinado, en la sublevación de Absalón. No, se centra igualmente en seguir portándose bien, entre comillas, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que recibe una heredad. ¿Qué heredad? Que su hijo Salomón le sucede. Cuando David muere, y muere en paz, muere bien, tiene una muerte, como llamamos, buena, y su hijo Salomón empieza a reinar por él. Y sabemos que Salomón fue pues, el padre de la sabiduría, lo llamamos, ¿no? Que es como el hombre más sabio de la historia. Entonces, no solamente David tuvo algo bueno para él, sino que también para sus hijos. Vale. Y ahora vamos a otro texto del Romanos 8, a partir del 5. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la muerte en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios,
pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquí vemos que así es como procedió Saúl. Saúl estuvo en esta parte del versículo, caminando según la naturaleza pecaminosa. Y si lo traemos a nuestra vida, que es lo que al final nos interesa, hay una cosa que es lo que nos mantiene normalmente enfocándonos en los recursos, o sea, invirtiendo los recursos en las cosas que no son. Y son las preocupaciones. Vamos a hacer una esta que es invertir tiempo en recursos y preocupaciones. Un ejemplo es que tenemos una situación. Por ejemplo, un despido. Te despiden o te quedas en el paro, por poner el ejemplo del trabajo, porque aquí suele pasar mucho en esta zona. Los modelos de pensamiento tóxicos, digamos que el desánimo, la desaparición, la desesperación, el fracaso, la frustración, miedo, inseguridad. Si nos enfocamos en estas cosas, pues entonces estamos intentando nosotros mantener el control de las situaciones. La preocupación te lleva a pensamientos tóxicos, por ejemplo, los pagos. ¿Y ahora cómo voy a pagar? ¿O cómo voy a sostener mi economía, mi familia, mi casa, lo que sea? Y estos pensamientos, si nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos en los pensamientos tóxicos como estos, lo que estamos haciendo es alimentar más problemas económicos. Esos problemas económicos pueden traer problemas matrimoniales, problemas de opinión, y no de opinión de lo que piensen los demás, sino de lo que puedo llegar a pensar yo que piensan los demás. En cómo eso nos afecta a nosotros mismos y cómo eso permitimos que estas cosas nos desenfoquen. Nos enfocamos en ¿y ahora qué voy a hacer? O en la desesperación. Eso nos trae acciones destructivas o paralizantes, que pueden ser, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Y empezamos a pensar, a analizar, a darle vueltas a las cosas, intentando tomar el control, intentando tener nosotros el mando de nuestra vida, el mando de lo que tenemos que hacer, de hacia dónde quiero ir, o ya no hacia dónde quiero ir. Porque estas cosas, nosotros normalmente, la mayoría de la gente tenemos unos objetivos y tendemos a conformarnos con lo que tenemos, o diciendo es lo que hay. No puedo hacer otra cosa, no puedo tener el trabajo que quiero, o no puedo conseguir que mi familia sea como me gustaría, o no puedo conseguir este sueño que tengo para mi vida. Y nos enfocamos en eso y quedamos en, bueno, esto es lo que hay. Caemos en la monotonía del día a día, en la monotonía de me levanto, voy a un trabajo que no me gusta, hago cosas que no me gustan, voy a casa, tengo problemas que no me gustan, voy a dormir y al día siguiente repito y repito y repito. Y esa monotonía nos aparta de todo lo que pensamos, de todo lo que queremos ser, de todo lo que Dios nos ha llamado a ser. Esto nos da un mal resultado y nos desvía del camino deseado, ¿no? Entonces, en esta parte es donde la canción que estábamos cantando de Tus cuerdas de amor, es el amor de Dios el que nos sostiene. Y no podemos olvidarnos de eso, porque el momento que nos olvidamos de eso, empieza a ser yo el que me sostiene. Y cuando yo me sostengo, mis debilidades están ahí. Cuando yo me sostengo, mis miedos están ahí, mis inseguridades, mis incapacidades.
y si soy yo el que me está sosteniendo con toda esta serie de cosas, la gente que está a mi alrededor lo va a notar. La gente que está a mi alrededor va a notar que he cambiado, que las situaciones me afectan más de lo que me afectaban antes, o que me irrito fácilmente. Yo he pasado una serie de situaciones en 2, 3 años que me han enseñado, me han vuelto a enseñar esto, porque lo aprendí. Pero que aprendamos algo una vez no significa que lo apliquemos permanentemente, porque somos así. Aprendes algo, lo aplicas, te va bien, pero de repente, sutilmente, empiezas a dejar de aplicar eso que habías aprendido en un aspecto. Y después de ese aspecto va otro, y después otro. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos metidos en el descontrol absoluto de nuestra propia vida, pero no porque se lo hayamos cedido a Dios, sino porque se lo hemos cedido al miedo, a la inseguridad y al no saber qué hacer. Yo me acuerdo que hace un año estaba pensando en irme a Inglaterra. Y yo estaba decidido. Y bueno, tanto que me fui. Pero fue cuando Dios me dijo, vete. Aunque yo tenía el pensamiento, el deseo de irme, no iba a hacerlo si Dios me decía, no lo hagas. Me hubiera sido capaz de quedarme con el deseo solamente. En ese tiempo me había quedado sin trabajo por el COVID y tal. Vale, ¿qué pasa? Que yo podría haber ido a otros trabajos, a otras cosas, además, pues tenía el paro, largo tiempo para poder aguantar, pero no soy una persona que esté cómoda en el paro. Entonces estaba ocioso, ¿no? Y todo el tiempo que estuvimos todos encerrados en casa y tal, pues no contribuyó a ese sentimiento. Y cuando el Señor me dijo, vete, yo dije, qué bien, me lo ha dicho, ya me voy, ahora ya. Y en el tiempo que estuve allí, Dios me sacó de mi familia aquí, de mi tierra, de mi congregación, de mi comodidad, de mi idea, de todo, de todo. Me quitó el control absoluto. No me lo quitó, yo se lo cedí, ¿no? Porque yo le dije, quiero irme, tal, y cual. Y entonces él me dijo, vete, le di el control. En ese tiempo, como os he dicho, estaba sin trabajo, podría haber ido a otro trabajo después, podría haber recuperado a lo mejor el trabajo que tenía antes. Pero la realidad es que el trabajo que tenía no me gustaba. Yo estaba, todo el tiempo que estuve trabajando allí, al principio sí, pero después ya me quedé un poco estancado y le decía a Dios que yo quería ser autónomo, que yo quería cumplir mi sueño y a lo que yo pensaba que lo que sé, que es a lo que Él me ha llamado. Yo quería ser autónomo y quería hacer coaching y quería hacer lo de DISC y quería... Las ventas me gustan, es verdad, pero quería enfocarme en el sueño que Él puso en mí. Estaba, como sabéis muchos, estaba aquí como coordinador local de Vox en Benidorm, en Alfaz del Pi, y tal, ¿no? Y era como que tenía una serie de cosas establecidas y como que estaba caminando en ellas. Y cuando empecé a decirle pues a mi familia y tal que me iba a ir, que tal, empezaron a hacerme esas preguntas. Pero ¿y la política? Sí, porque o sea, me estaba yendo bien, ¿no? En Vox Alicante y yo decía, bueno, pues no lo sé, pero me voy. Dios me ha dicho que me vaya, yo quiero irme
y me voy y que sea lo que Él quiera. Así que dejé todo eso y me lancé, ¿no? Como a ver qué pasa. Cuando estuve allí, Dios me enseñó muchas cosas que yo había, como he dicho antes, desaprendido, que había olvidado. Y me enseñó, sacándome de la zona cómoda en la que estaba aquí, cómoda entre comillas, ¿no? Pero quitándome todo lo que pensamos que es normal. Porque para mí era normal salir con mis amigos a tomar algo. Para mí era normal ver a mi madre, o ver a mi padre, ver a mis hermanas. Para mí era normal venir aquí y veros. Era normal todas esas cosas. Era normal tener como que un alrededor que conoces, que dices, voy a ir a tal sitio y sabes ir. Todas esas cosas, hablando del clima, ¿no? También, pues Inglaterra obviamente llueve mucho, pero ya lo sabía, pero también das por hecho, ¿no? Dices, bueno, llueve mucho, pero habrá sol. Bueno, sí, hay sol, pero es diferente. Claro, yo he vivido toda mi vida aquí, o sea, ni siquiera he vivido en otras partes de España. Entonces el contraste es fuerte y cuando estuve allí, yo disfruté el clima, a mí me gusta mucho, la verdad, la lluvia y el sol, y la lluvia y el frío. Pero en aquel tiempo Dios me enseñó que las cosas diarias tienen mucho valor. Mucho valor que no aprendemos, o sea, que no se lo damos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tenemos todos los días. Y cómo la bendición de Dios está en eso. El Señor también me sacó del agobio mental que yo tenía aquí, porque no era un agobio real, pero en mi mente sí era real. Me sacó de ese agobio mental, me puso en un sitio seguro, y en ese sitio seguro empezó a tratar conmigo personalmente lo que no podía tratar aquí, porque yo no se lo permitía. ¿Por qué no se lo permitía? Porque estaba centrado en esos pensamientos que estoy diciendo, en tengo que conseguir un trabajo, pero es que puedo trabajar de esto, pero es que no es lo que yo quiero, pero tampoco me atrevo a darme de alta como autónomo y empezar lo que quiero hacer. Y una serie de cosas, una serie de pensamientos que me llevaban constantemente a no permitirle hacer lo que él quería hacer. Entonces él tuvo que hacerlo así, tuvo que decirme, pues te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a un sitio en el que no vas a tener que bloquearme. Y ahí te voy a enseñar. Ahí me enseñó muchas cosas. Utilizó a personas que ya quería mucho, pero ahora más. Con esto quiero decir que la distracción de estar pensando en ese agobio, ¿no? En esa cosa de ¿qué voy a hacer? En esa desesperación. La distracción trae desatención. Dejamos de prestar atención. Yo puedo dejar de prestar atención a algo en mi vida. O sea, es difícil mantener la atención sobre todas las áreas de tu vida si no tienes, a no ser que tengas una lista, pues mira, mi vida se compone de esto, 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 y la revises todos los días y digas, bueno, entonces ahí sí lo tienes atento. Pero no hacemos eso. Entonces, al estar desatento en algo, nuestro enemigo tiene vía libre para entrar y empezar a morder, ¿no? A ir comiéndoselo poco a poco, porque obviamente no lo va a hacer de golpe, pero sí empieza a quitarte una cosita,
otra cosita, y cuando tú vas a por el bocadillo queda un pinchito así, pequeño. Y esa vía libre lo que hace es que nos corrompe personalmente. Aquí, en el texto anterior, esto es lo que nos hace esa técnica de distracción, desatención, y entonces dejamos paso a caer en esto, ¿no? En esta naturaleza pecaminosa. Después tenemos otro texto, que son los que siguen en Romanos 8, dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Esta es la nueva versión internacional, por si tenéis la Reina Valera y no cuadra. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esto nos trae paz y seguridad. Invertir tiempo, invertir nuestros recursos en Dios, cuando pasamos esa misma situación, la misma que hemos hablado antes, tienes nuevos modelos de pensamiento, nuevas actitudes y acciones que te dan nuevos resultados. Por ejemplo, el caso del despido o de quedarte en paro. Estando en Dios, si preguntamos a Dios lo que debemos hacer, pues a través de la oración o en predicaciones o de cualquier forma que le preguntemos, podemos elegir lo que pensamos. Podemos elegir si pensamos paz, si decidimos tener confianza, seguridad, dependencia de Dios, protección, bendición, fidelidad, obediencia. Podemos elegir en qué vamos a invertir nuestros recursos, nuestros pensamientos, nuestro enfoque. Y a esto me refiero que tendemos muchas veces a que vivimos la vida como viene y después estamos como, ay Señor, ayúdame. Ay Señor, es que ¿por qué me pasa esto? Es que ¿por qué mi compañero de trabajo me odia o no me cae bien? ¿O por qué mi jefe me hace estas cosas? ¿O por qué tal? Bueno, porque no deberías estar trabajando ahí. Pero te conformas. Tú decides trabajar ahí. En el caso del trabajo, pero lo podemos llevar a una relación, lo podemos llevar a cualquier ámbito, a la iglesia, a que es que no me gusta estar, ¿y por qué tengo que venir yo todos los domingos aquí y poner aquí el proyector? Tú has decidido estar ahí, tú has dicho que sí, tú has decidido invertir tu tiempo en eso. Deberíamos analizarnos, saber cuáles son nuestros intereses, saber cuál es nuestro llamado y en base a eso empezar a servir a Dios en la iglesia. Porque si nos enfocamos y damos nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestras cosas en temas, en áreas que no nos gustan o en las que no son nuestro llamado, nos estamos desgastando. Va a llegar un punto en el que dices, es que no quiero ir a la iglesia. Puede que haya áreas que no existen en la iglesia y tú tengas que abrirla, tú tengas que fundarla, digamos, por decirlo de alguna forma. Es que eso es muy relativo, ¿no? Si escuchamos la voz de Dios y obedecemos en consecuencia, tenemos un resultado positivo. Cuando Dios terminó de enseñarme todo lo que me había encargado yo de olvidar,
me devolvió. Y para mí fue chocante también, para mí fue difícil también, porque la realidad es que yo quería irme y quería estar allí. Pero en el momento en el que Dios terminó, dijo, ahora vas a volver a donde tenías que estar, a donde no me permitías entrar, y vas a empezar de nuevo. Todo esto ha sido un camino muy desafiante, muy emocionante, porque cuando he vuelto, he podido darme de alta de autónomo, he podido empezar a caminar en lo que quiero hacer realmente, en lo que es el coaching, en lo que es DISC, y en el partido, en el ámbito político, que es mi llamado, me dieron un salto. O sea, yo tendría que haber estado escalando de coordinador local a X, a tal, tal. Y cuando yo volví fue, ¿qué quieres hacer? Me dijeron, ¿quieres volver a hacer esto? Y yo les dije, no, no es eso lo que quiero. Y entonces me dijeron, ¿qué quieres? Eso fue algo que a mí me chocó mucho porque dije, no esperaba esto. No esperaba que después de haberme ido me dijeran, sí, vuelve. Y no solo vuelve, sino qué es lo que quieres hacer. Entonces eso fue algo que me confirmó muchas cosas que Dios me había estado enseñando. Entonces les dije que a mí me gustaba pues algo más, vamos a decirlo entre comillas, grande, digamos, ¿no? La política municipal, local, es muy reducida a, tristemente, que si yo soy el alcalde y te doy un trabajito en el ayuntamiento, pues tú me votas. Y ya está. Y ahí no hay política que hacer. Entonces es difícil. Entonces yo les dije que lo que a mí me interesaba más era algo más provincial y después pues ir subiendo. Así que ahora estoy en Benidorm, en el equipo de Benidorm, y me llamaron desde Alicante que iban a hacer un nuevo de formación para formar a los coordinadores, a todos los coordinadores provinciales, a los coordinadores de zona, a los diputados, a los concejales, diputados autonómicos, concejales, y que sabían que yo tenía formación en coaching, en liderazgo y tal, así que me ofrecieron eso. Y les dije que sí, claro. Entonces, desde ahí he empezado algo que realmente sí es lo que quería hacer cuando estaba en esa situación de desesperación. Y fue eso, el dejar el control, el dejarle el control a Dios, el pensar, da igual, si no tengo trabajo, pues no tengo. ¿Y si no tienes a tu familia al lado? Pues no la tengo. ¿Y si no tuvieras coche? Pues no lo tengo. ¿Y si no tienes dinero para comprarte ropa nueva? Pues no tengo. ¿Y si se te rompe el móvil? Pues se ha roto. Son cosas que yo no puedo controlar en ese momento. Si me enfoco en dar mi tiempo, mi energía y mi mente a intentar controlar cosas que no puedo controlar, estoy quitándole el lugar a Dios y estoy desgastándome inútilmente. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo? El amor de Dios. ¿Qué es lo que sí tengo? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que sí tengo? Hermanos en Cristo. Eso es lo que sí tengo. Cuando me enfoqué en esas cosas, todo lo demás perdió el valor. Y realmente, si hoy me dijeras, no tienes una casa donde vivir,
Me da igual. ¿Se puede pasar mal? Sí, claro, porque se pasará mal seguro. Pero mi vida, mi salvación, no depende ni de mi móvil, ni de la casa, ni del coche, ni de mi trabajo, ni de estar haciendo lo que me gusta. No depende de nada de eso. No depende de si debo dinero, no depende de si me deben dinero. Depende de Dios. Y sus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Él tiene el control. No es mi labor. No es mi obligación. Si yo me preocupo, como dice la palabra, preocuparse. O sea, ocuparse de algo antes de que llegue. ¿Por qué tengo que ocuparme de algo antes de que llegue si quizás no llega? Dice que, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, que esto es lo que estaba diciendo. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, como Saúl. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Conquista. Eso es lo que sí somos. Yo no sé, o sea, aunque no tengamos, aunque estemos en desesperación, aunque estemos en inseguridad, aunque estemos en una situación que nos desagrada y que nos provoca dolor, es en esas situaciones cuando crecemos. Cuando todo va bien, cuando nos sentimos bien, cuando tenemos todo en orden, no nos preocupamos de crecer, así somos. Y cuando todo nos va mal, cuando empezamos a sufrir, cuando empezamos a que se desestabiliza, es cuando empezamos a pensar y empezamos a darle vueltas a las cosas, ¿por qué ha pasado esto? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué no sé qué? Y ahí es cuando crecemos, ahí es cuando permitimos que Dios nos moldee. Pero no somos esclavos de nada, ni de los pensamientos, ni de las emociones, ni de las situaciones, ni de nada. No somos esclavos. No tenemos que vivir como tal. No tenemos que preocuparnos de qué va a pensar la gente si no me ven preocupado por no tener trabajo. Porque yo lo pensaba durante toda mi vida. He pensado que siempre tengo que estar trabajando, porque si no trabajo, ¿qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué va a pensar mi madre? ¿Qué va a pensar mi padre? ¿Qué va a pensar mi mujer de mí? Y no es lo que van a pensar ellos, es lo que pienso yo. No somos esclavos de eso. Tenemos que conquistar nuestras inversiones, nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestra carne. Tenemos que conquistarla para poder ser libremente lo que Dios nos ha hecho. Para poder llevar al Salvador a nuestro alrededor, para traer el reino de Dios, para edificarlo, para contribuir en la bendición de la vida de las personas. Y para eso tenemos que ser libres. Pues eso es lo que tenía. Yo quería también, si alguien siente que está en una situación así, si alguien siente que está presionado, que siente que esta clase de pensamientos o cualquier otra clase de pensamientos le está
oprimiendo, le está bloqueando el camino, le está desviando y le está quitando el enfoque de donde debería estar, que repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por la seguridad que nos das. Gracias por estar siempre con nosotros. Y Padre, ahora en el nombre de Jesús, rompo todo espíritu de miedo, todo espíritu de mentira, todas las cosas que me están frenando de seguir enfocándome en ti, en que lo único que realmente importa es que tú me amas, es que estás conmigo y que tú tienes el control de las cosas, que no soy esclavo de nada, de ningún pensamiento, de ningún miedo, que soy un conquistador para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.